vamos a empezar con Adriana, que nos va a hablar sobre el captopril. Entonces, comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos. Nosotros somos Daniela Gervasio García y su servidora Adriana Rodríguez Rodríguez, y a continuación les presentamos el tema de una mordida al corazón, captopril, veneno de serpiente e hipertensión arterial. Cotidianamente compramos o consumimos medicamentos cuyos nombres desconocemos de dónde provienen y mucho menos sabemos cómo es que se obtienen esos medicamentos, y muchas veces se obtienen de toxinas, como es el caso del captopril, un medicamento que es un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, que les hablaremos en esta presentación y que consumen muchos pacientes con hipertensión arterial. Bien, tenemos que se define la hipertensión arterial como un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. Y bueno, ¿esto por qué se da? Existe vasoconstricción, les hablaremos de los términos a lo largo de la presentación, y por ende hay un aumento en la presión arterial. Es muy importante a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel nacional tenemos que al menos hasta datos del 2011, 531.575 pacientes presentaban hipertensión arterial, y 18.942 fallecieron a causa de esta enfermedad, ocasionando que ocupara el séptimo lugar a nivel nacional dentro de las enfermedades más importantes. Y bueno, está constatado por la OMS, al menos hasta el 2013, que 9.4 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad al año. Siguiente, por favor. Bueno, los venenos de los animales son mezclas complejas de proteínas tóxicas, tales como neurotoxinas, miotoxinas, nefrotoxinas, hemorraginas o toxinas coagulantes. Y también se encuentran con péptidos, enzimas, carbohidratos y sales, cuya finalidad principal es inmovilizar a la presa para consumirla y posteriormente poder digerirla. Entonces, ¿qué es una toxina? Vamos a tener que una toxina se puede decir que es una molécula extraída o aislada del veneno de un animal, como es en este caso de una planta o de un microorganismo. Sin embargo, las definiciones de toxina pueden ser muy extensas, incluso dando cabida a que se defina a cualquier sustancia, pero con potencial tóxico, pero lo que lo hace diferente es la dosis en la que se suministra. Siguiente, por favor. Vamos a tener que, en cuanto al grupo en cuestión, las serpientes se encuentran dentro de la superclase Reptilia, el orden Squamata y el suborden Ophidia o serpentes. Siguiente, por favor. En el mundo encontramos alrededor de unas 3.300 especies clasificadas en 11 familias, de las cuales solo 3 van a tener la capacidad de producir sustancias tóxicas, entre las cuales tenemos a Colubride, con por ejemplo Natrix natrix, la culebra de collar. Vamos a aclarar que en este caso, esta familia, solo algunos de sus miembros tienen esta capacidad de producir sustancias tóxicas, y muchas veces no son letales. Sin embargo, tenemos las siguientes 2 familias que pues sí pueden ocasionar la muerte. Están el ápide, con los famosos coralillos como Micrurus brownie, y también a los hidrófidos como Hydrophis belkeri. Asimismo tenemos a la familia Viperidae con Botrops jararaca, quien es la estrella de esta presentación. Siguiente, por favor. ¿Pero quién es Botrops jararaca? Bueno, Botrops jararaca es una serpiente, como ya les mencioné, de la familia Viperidae, cuyo nombre común es yarará, que significa gran serpiente. Tiene hábitos terrestres y su longitud máxima es de 160 centímetros. Tiene patrones de color extremadamente variables, como podemos observar, y habita en bosques deciduos tropicales y subtropicales. Asimismo, su distribución está delimitada entre los países Brasil, Paraguay y Argentina, donde convergen, principalmente en la zona de Brasil, abundando en el Amazonas. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios farmacológicos para la inflamación han sido altamente desarrollados, sobre todo a nivel de América Latina, porque, abunda todo este tipo de herpetofauna en esta zona.
Sin embargo, países desarrollados pues también han puesto el ojo en esos estudios y han desarrollado otras investigaciones. Vamos a tener que un poco antes de 1949 se comenzaron a presentar muchos casos de pacientes con mordedura de serpiente que presentaban como cuadro clínico hipotensión, es decir, les reducía la presión arterial. Y como eran muchos casos, pues comenzaron a investigarlos y para saber qué organismo ocasionaba esto, ¿no? Era de importancia médica. Entonces, Mauricio Rocha de Silva, en 1949, es un investigador brasileño quien comienza a analizar el veneno de Botrux jararaca, extrayéndolo de sus colmillos y posteriormente inyectándolo directamente a los organismos experimentales, que eran ratones, para analizar su plasma sanguíneo y ver qué era lo que sucedía, ¿no? Por qué presentaban este tipo de hipotensión. Es así como descubre la bradicinina, un péptido que es capaz de generar una disminución en la presión arterial. Bueno, esto ha servido como base para la síntesis de diversos medicamentos, entre ellos el captopril. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la bradicinina y cómo funciona, no? La bradicinina, como ya les mencioné, es un péptido que va a actuar de tal manera que hace que las paredes de los vasos sanguíneos se expandan y haya vasodilatación. Entonces, hay un mayor flujo de la sangre y, bueno, el corazón, con tal de satisfacer las necesidades de los organismos, bueno, del organismo en cuestión, comienza a bombear menos sangre y más lento. Entonces, disminuye la presión arterial y puede darse los casos en que haya hipotensión. Y bueno, vamos a tener que esta bradicinina tiene otra molécula que está presente de manera natural en los organismos, que es un antagónico. ¿Cómo funciona? Bueno, por el contrario, pues causa vasoconstricción. Esto quiere decir que actúa de tal manera que las paredes de los vasos sanguíneos reducen su diámetro del vaso sanguíneo y el flujo es mucho menor y aumenta la presión arterial. Siguiente, por favor. La hipertensión está muy relacionado con un sistema denominado renina-angiotensina y bueno, ha sido altamente estudiado desde mediados del siglo XIX. Vamos a tener que Tiergestel y Berman encontraron una sustancia con actividad presora, así la denominaron, que hacía que aumentara la presión arterial en los organismos, bueno, en los humanos. Pero pues no sabían ni de dónde provenía ni nada. 40 años después, con ayuda de más investigaciones, encontraron que se debía principalmente a la actividad catalítica de la renina. La renina va a ser una molécula que es liberada a nivel de riñón y lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta molécula, bueno, esta hormona angiotensina 1 ya tiene actividad presora, o sea, ya tiene la capacidad de aumentar la presión arterial. Sin embargo, aún no es lo suficientemente potente como para causar una patología, pero pues esto no se detiene aquí. Vamos a tener que de manera natural existe una enzima de conversión de angiotensina que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, que va a tener una actividad mucho más potente para aumentar la presión arterial, generando, pues, como ya les mencioné, vasoconstricción y un aumento en la misma. Sin embargo, bueno, ¿qué tiene que ver la bradicinina con esto? La bradicinina se va a sintetizar de una manera, por una vía totalmente diferente, pero se relaciona con el sistema renina-angiotensina por la ECA. La ECA, a la vez que favorece la producción de esta hormona, va a disminuir la actividad de la bradicinina. ¿Cómo lo hace? Pues degradándola. La bradicinina es una monopéptida, es decir, tiene 9 aminoácidos. Al degradarla, es como si la partiera y le hicieran pequeños péptidos o dipéptidos de 2 aminoácidos. Y ya no son funcionales, o más bien ya no tienen la actividad hipotensiva de la bradicinina. Siguiente, por favor. A raíz de todas estas investigaciones, se empezaron a hacer estudios a nivel mundial y sobre todo, como ya les mencioné, en países desarrollados, como es Estados Unidos. Los doctores Miguel Ondetti, David Kochman y Bernard Rubin comenzaron a analizar la actividad de la enzima de conversión de angiotensina.
Bueno, había una controversia entre investigadores porque no se sabía si analizar a esta enzima o a la bradicinina, porque pues como ya les mencioné, era la molécula que inhibía, que disminuía la presión arterial, entonces ¿por qué no estudiarla? Sin embargo, estos investigadores se dieron cuenta que en realidad tenían factores que aumentaban las probabilidades de inflamación. Entonces, pues era como ocuparse de otro problema más, ¿no? O de dos problemas al mismo tiempo. Entonces decidieron analizar la actividad inhibidora de la enzima de conversión de angiotensina fraccionando extractos del veneno de Botrytis jararaca. Siguiente, por favor. Y bueno, en 1971 consiguen aislar y sintetizar un nonapéptido llamado SQ20.881, el cual era muy parecido a un péptido denominado BPPS, encontrado de manera natural. Y resulta que este BPPS era potenciador de la bradicinina, es decir, favorecía la actividad de la bradicinina. Siguiente, por favor. Se hicieron pruebas en animales y en humanos y se comenzó a comercializar ese nonapéptido que ellos sintetizaron. Sin embargo, pues no todas las noticias eran buenas, ya que aunque era un buen prototipo para agentes antihipertensores, su costo energético para el organismo y su costo económico era muy elevado, entonces pues no todas las personas podían adquirirlo, y a su vez pues su efectividad era muy relativa, ya que solo era activo por vía parenteral. Cualquier otra vía que no fuera la oral podía ser intravenosa. Y esto porque sucedía, bueno, resulta que los péptidos si eran destruidos a nivel del proceso de digestión por las enzimas digestivas. Entonces continuaron los estudios y se dieron cuenta que la enzima de conversión de angiotensina era una molécula muy parecida a la carboxipeptidasa, la cual es una enzima digestiva que encontramos normalmente en los seres humanos. Entonces dijeron, bueno, tal vez por aquí sea la manera de analizar esta situación y de encontrar un inhibidor de la enzima. Y bueno, gracias a las observaciones de Byers y Wolfender, encontraron que el ácido 2-benzilsuccínico era un inhibidor de la enzima digestiva que les menciono, y dijeron, bueno, tal vez actúe sobre la ECA, si son muy parecidas, tal vez actúe sobre la ECA. Sin embargo, al aplicarlo, pues resulta que no tenía un efecto inhibitorio aparente, pero pues era un buen prototipo. Siguiente, por favor. Es así como comienzan a hacer series de derivados del ácido succínico con restos de prolina. ¿Por qué prolina? Bueno, analizaban otros venenos de otras serpientes que tenían también este efecto hipotensivo y contenían prolina. Entonces dijeron, tal vez si se pueda hallar una manera de unirlos, pueda funcionar. También, bueno, el ácido 2-benzilsuccínico era una molécula muy pequeña que por eso no hacía efecto en la ECA, entonces buscaron como que alargarla, por así decirlo. De esta manera encontraron que la succinil L-prolina era un inhibidor de la ECA, pero era muy débil, entonces no servía como para seguir, para ya lanzar el medicamento. Entonces encontraron los derivados de esta molécula, que era el D2-metilsuccinilprolina y el D2-metilglutarilprolina, los cuales ya tenían un efecto 14 veces mayor que la primera. Entonces, bueno, continuaron los estudios y se intentaba buscar una molécula mucho más estable para ya poder comercializarlo. Siguiente, por favor. Y bueno, tras análisis se dieron cuenta que lo más conveniente era sustituir un grupo químico que teníamos aquí, que era un grupo carboxilo, por un grupo sulfídrico, el cual hacía una unión mucho más fuerte con el zinc y hacía la molécula por lo tanto más estable. Es así como se obtiene el captopril. En 1977 ya se reconoce por la comunidad científica la actividad antihipertensora del captopril ya por vía oral. Sin embargo, pues se tenían que hacer los estudios pertinentes por los efectos secundarios y demás para poder lanzarlo al mercado, y en 1981 es aprobado y comercializado. Siguiente. ¿Pero qué es relevante de esto? Bueno, vamos a tener que principalmente es el primer antihipertensivo eficaz
como ya se lo mencioné, ya era efectivo por vía oral, no era tan costoso para las personas y la mayoría de las personas podía consumirlo. Asimismo, sirvió como base para desarrollos de futuros medicamentos que también tratarán otro tipo de enfermedades que también vamos a tratar aquí en este coloquio, como la diabetes. Y bueno, uno de los puntos principales es que se hicieron las primeras observaciones de los venenos de animales, no como algo negativo, sino como algo positivo, algo que nos pudiera beneficiar en lugar de hacernos daño. Sin embargo, pues no es una manera antropocéntrica de solo extraer el veneno de estas serpientes o utilizar los ejemplares y sacrificarlos, que no nos quedará de otra manera, solo explotar a la naturaleza. No se trata de eso, sino de aprovechar los recursos que la naturaleza nos da para obtener cierto beneficio, pero entendiendo que no somos ajenos a la naturaleza, sino somos parte de ella. Y bueno, por eso también es importante. Y eso es todo. Gracias por su atención.